Repito, primera carta a Corintios, capítulo 11, versículo 23. ¿Por qué San Pablo celebra la fracción del pan el día domingo? Vamos a ver. Dice: yo aprendí esta tradición del Señor, que a mi vez me fue transmitida, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta es la nueva alianza en mi sangre, siempre que beban de ella, háganlo en memoria mía. Así pues, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Palabra de Dios. ¿Dónde aprendió San Pablo a celebrar la fracción del pan? ¿Dónde aprendió? En Damasco. ¿Con quién? Con los del domingo. ¿O lo aprendió con los del sábado? No, si los del sábado no hacen eso. Los del sábado ahí muy de vez en cuando hacen algo que le llaman la cena del Señor, pero ellos nada más comen galletas Marías con Jumex. No, para nosotros esto no es un rito, no es nada más un recordatorio, no, es un memorial de los hechos salvíficos de Jesús. Y dice San Pablo: yo aprendí, yo recibí esta tradición de que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, lo partió y lo dio diciendo: este es mi cuerpo. Tomó el cáliz con el vino y dijo: este es el cáliz de la sangre de la nueva alianza. Y cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, están proclamando al Señor hasta ¿hasta cuándo dice Pablo que hay que celebrar la fracción del pan? Hasta que Cristo vuelva. Mientras Cristo no vuelva, porque va a venir de vuelta, ¿o no es cierto? Ya vino, ya estuvo, y dice San Juan: pero los suyos no lo conocieron. ¿Y quiénes fueron los suyos? Los del sábado. No lo conocieron. ¿Y qué le hicieron? Lo sacaron a empujones, lo querían echar a un barranco. Pero Jesús dice: pero a todos los que le recibieron, les concedió ser hijos de Dios. Y ahí entramos todos nosotros. Pero ya no el sábado, ahora día, para celebrar la fracción del pan. Entonces San Pablo dice que él aprendió esta tradición. Esto no lo aprendió directamente de Cristo. Esto lo aprendió de los primeros discípulos de Cristo, o sea, de los apóstoles. ¿Quiénes enseñaron a Pablo a la fracción del pan? Los apóstoles. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que también los apóstoles se reunían en día domingo y celebraban Hoy podemos seguir estudiando y sacando una riqueza espiritual tremenda. Entonces, ¿qué? ¿Sábado o domingo? Domingo, día del Señor. Quedó atrás el sábado. Ahora bien, hermanos, esto que estamos estudiando, ¿verdad?, es para fortalecer nuestra fe. San Pablo entonces reconoce que él lo que sabe y lo que aprendió es porque se reunió con la iglesia de Damasco, porque Jesús lo mandó a Damasco y le dijo: ahí te van a enseñar lo que tienes que hacer. Y a partir de ese momento Pablo ya no se reúne solo en sábado, se reúne en domingo con los cristianos
y celebran la fracción del pan. ¿Y hasta cuándo hay que celebrar la fracción del pan? Ya cuando Cristo regrese, ya no va a haber misa, ya no va a haber más que hay que ir a Eucaristía, porque ya Cristo estará con nosotros y estaremos en una Eucaristía perpetua, estaremos ya por siempre con Cristo. Amén. Bueno, entonces, hermanos, regresamos otra vez a San Lucas para ya empezar a cerrar, ¿verdad? Empezar ya a concluir en el capítulo 5 de San Lucas. Fíjese lo que dice entonces, que Jesús se subió a una de las barcas. Ya expliqué lo que quiere decir la barca, la comunidad, el lugar donde se reunían domingo para la fracción del pan. Y entonces, hermanos y hermanas, Jesús se sube a una barca. Cuando dice Jesús se sube a una barca, eso quiere decir Jesús elige una iglesia. Jesús elige, la barca es instrumento, ¿verdad? Es la que transporta a los hombres de un lado a otro. Nosotros queremos ser transportados del suelo al cielo, ¿o no? ¿Ustedes quieren ser transportados del suelo al cielo? ¿Sí o no? A ver, levanten la mano los que quieren ser transportados del suelo al infierno. Como 3, como 4. Ahora los que quieren ir al cielo, levanten la mano. Bendito sea Dios, yo también quiero. Para eso hay una barca. ¿Cuál barca? La que Jesús eligió. La barca a la que Jesús se subió. ¿Y cuál fue la barca a la que Jesús se subió? ¿Cuál fue la barca a la que Jesús se subió? Ahí había muchas barcas, ¿o no? Dice que era la orilla del lago Genesaret. Era la hora en que regresaban los pescadores. O sea que ahí había barcas, muchas barcas. Cerquita de Jesús por lo menos había 2. La Biblia dice que ahí cerca de Jesús había 2. Una era de Simón, la otra quién sabe de quién era. Pero Jesús elige una barca. ¿La barca de quién? Esto es muy interesante, ¿o no? Jesús no dijo, a ver, pásenme una barca. No importa, la barca que sea. No, la barca sí importa. Usted tiene que saber a qué barca se va a subir. Usted tiene que saber cuál es la barca que lo va a llevar del suelo al cielo. O sea, ¿puede uno subir a cualquier barca? Una pregunta, ¿todas las barcas van al cielo? ¿Todas las barcas nos pueden llevar al cielo? No. Solo la que eligió Jesús. ¿Solo la que eligió quién? Jesús. ¿Y cuál eligió Jesús? La de Pedro, la de Simón. Claro, Simón, al que más tarde Jesús le va a cambiar el nombre y ya no le va a llamar Simón, le va a llamar Pedro. Y dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, en el versículo 15. Vean cómo dice. Mateo 16, 15. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón contestó. ¿Quién contestó? Simón. ¿Quién es Simón? El del dueño de la barca. Simón contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, feliz eres Simón Barjona, porque no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las fuerzas del infierno no van a poder vencerla. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Palabra del Señor. Bueno, ese señor que se llamaba antes Simón, el dueño de la barca, ahora ya no se llama Simón, se llama ¿cómo?
Pedro. ¿Y por qué le cambió el nombre? ¿Por qué Jesús le puso otro nombre? Oiga lo que voy a explicar. En la Biblia poner el nombre tiene que ver con la misión y tiene que ver con la función. El nombre de una persona tiene que ver con la misión, tiene que ver con la función. Pero el que pone el nombre se compromete a que el hombre al que le puso el nombre cumpla con la misión. Ejemplo, ¿cómo se llama aquel muchachito que fue metido en una cestita y echado en el río y lo salvó la hija del faraón? Moisés. ¿Y qué quiere decir Moisés? Salvado de entre las aguas. Y miren cómo su nombre tiene que ver no solo con su misión, sino también con su función. Cuando Moisés llevaba a los israelitas sacándolos de Egipto por el desierto, llegaron frente al mar. Moisés invocó a Dios, tocó con su bastón las aguas y las aguas y el pueblo fue salvado de entre las aguas, teniendo Dios como instrumento a Moisés, que quiere decir salvado de entre las aguas. Amén. Entonces, ¿ya se dieron cuenta que el nombre tiene que ver con la misión? Tiene que ver con la función. Ahora ponga atención a lo que voy a decir. Abraham ya no es Abraham, es Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Cuando era Abraham no tenía hijos. Dios le cambió el nombre a Abraham, que quiere decir padre de reyes. Y Dios le dijo: sal y cuenta las estrellas, así serán tus hijos de numerosos. Cuenta las arenas, así serán tus hijos sobre la tierra. ¿Le cumplió Dios la promesa o no se la cumplió? Porque Dios le puso el nombre y al mismo tiempo Dios le ayudó a cumplir con la misión de ser padre de multitudes. Amén. Y mire, lo mismo Sara, ya no es Sara, es Sarai, que quiere decir madre de reyes, de príncipes. Y de Sara, ¿quién salió de Sara? Esposa de Abraham. Abraham, Sara, sale Isaac. De Isaac sale Jacob. Y de Jacob las 12 tribus de Israel. ¿Fue madre de reyes y de príncipes sobre la tierra? Sí. ¿Quién le puso el nombre a Sara? Sarai, Dios. ¿Y le ayudó Dios a cumplir la misión? También. Un ejemplo más. ¿Quién le puso a Jesús el nombre de Jesús? ¿Quién le puso a Jesús el nombre de Jesús? Uy, los mariachis callaron, no se oye. San Mateo. Vamos a ver quién le puso a Jesús el nombre. Capítulo 1. Versículo 21. Un ángel de Dios está hablando con José. Y miren lo que le dice el ángel a José sobre la Virgen María. Y dará a luz a un hijo, al que le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sigo leyendo, versículo 25. Y no tuvieron relaciones hasta que nació su hijo, al que José le puso el nombre de Jesús. Palabra del Señor. ¿Quién le puso el nombre? ¡Ay, Dios mío! A ver, lea bien. El ángel, ¿con quién habló? Con José. Y le dijo: la Virgen tendrá un hijo y le pondrás el nombre. ¿Quién le puso el nombre? Y cuando nació el niño Jesús, ¿quién le puso el nombre? José. ¿Y qué nombre le puso? ¿Y qué quiere decir Jesús? Dios salva. Yahvé salva. Y cuando José le puso el nombre de Jesús, José sabía la responsabilidad tan grande que había. ¿Cuál responsabilidad? Que San José se estaba comprometiendo con Dios para ayudar a ese niño a que fuera el Salvador del mundo. Oiga, ¿cumplió San José su misión?
Por eso para nosotros los católicos, San José es muy importante. Es el patrono de la iglesia, porque San José colaboró con Jesús en la salvación del mundo. Amén. A ver, ¿quién es el Salvador del mundo? Jesús. Nosotros no decimos que San José sea el Salvador, pero ¿quién ayudó a Jesús? José. San José. ¡Ay, no hizo nada! Oye, pararse a las 3 de la mañana, agarrar al niño, irse a Egipto porque lo quiere matar Herodes, andar defendiendo al niño, cuidando al niño para que no se lo maten, ¿eso no es ayudar? Oye, pues si eso no es ayudar, dime qué es ayudar. Porque al niño Jesús lo querían matar o no lo querían matar. ¿Quién lo cuidaba? ¿Quién lo defendía? ¿Quién andaba huyendo con él, escondiéndolo? ¿Quién? Entonces la misión de José es grande o no es grande. Lo atacan los que no lo conocen, los ignorantes lo atacan. Pero para nosotros San José es el patrono de la iglesia, porque él ayudó a Jesús para que fuera el Salvador del mundo. Amén. Jesús no hizo solo la tarea, colaboró con él también la Virgen María. Ya mañana voy a hablar de María. Ahorita nos quedamos solo hablando de la iglesia y cómo, ¿verdad?, pasó Jesús del sábado al domingo, y cómo los del sábado lo empujaron, lo querían hasta matar en un barranco, y ahora vemos que en el domingo se reúnen con los de la fracción del pan. Ahora ya no solamente Jesús, más tarde Pablo también dejó a los del sábado y se vino con los del domingo. Y vea, ¿estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo? Entonces, hermanos y hermanas, ¿quién le puso a Simón el nombre de Pedro? Jesús. ¿Qué quiere decir entonces eso? Que Jesús se está comprometiendo con Simón a que cumpla la misión. ¿Cuál misión? De ser piedra. Porque piedra, Petrus, sobre esta piedra, como dijo Jesús, voy a edificar. Voy a edificar mi iglesia. O sea, la de él, la de él. Por ahí hay muchas iglesias, pero solamente hay una que fue fundada ¿por quién? Por Jesús. Algunos dicen que Jesús hizo así: tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra. No. ¿Eso dónde dice la Biblia? Eso se lo están imaginando los que la leen de esa manera. La Biblia, y tú eres Pedro, sea piedra, y sobre, otros dicen que ya no dijo piedra, dijo sobre esta roca voy a edificar. O sea que hablaba de él. No es cierto, eso no lo dice la Biblia, eso lo interpretan los que la leen de esa manera. Pero Jesús, si le cambió el nombre a este señor, que antes se llamaba como Simón y ahora le puso el nombre de, es porque le está dando una misión y una función. ¿Cuál misión? La de ser cimiento para soportar el peso de la iglesia. Y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Oiga, por eso para nosotros los cristianos católicos, nuestra iglesia está fundada sobre el cimiento de los apóstoles, teniendo como cabeza de ellos ¿a quién? A Pedro. A Pedro. ¡Ay, pero Pedro no era católico! Le voy a decir algo. ¿Usted sabe dónde está sepultado San Pedro? ¿Alguien sabe dónde está sepultado San Pedro? ¿Dónde está la tumba de Pedro? ¿No sabe? Está en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, donde celebra el Papa Francisco. Ahí bajo el altar está sepultado San Pedro. ¿Y sabe qué me dijo una testiga de Jehová? Los católicos se lo han de haber robado, ahora ya somos rateros, andamos robando pues. A ver, ¿por qué no está Pedro sepultado con los sabáticos? Porque todavía ni existían. Esos son por ahí unos que dijeron, no, pues si antes era sábado, vamos a regresar ese. Hoy se regresaron a la sinagoga, a Jesús no los empujaron, no los quieren echar barranco, y estos quieren seguir en su sábado. Ahora bien, ponga atención.
San Pedro está sepultado en la Basílica del Vaticano. Y cuando los hermanos que no son católicos visitan los lugares sagrados y quieren ir a la tumba de Pedro, ¿qué cree? Tienen que entrar a la iglesia católica. Y cuando quieren entrar al Santo Sepulcro, donde Jesús murió y resucitó, ¿qué cree? Tienen que entrar a otra iglesia católica. Y cuando quieren ir al lugar donde el ángel anunció a María que iba a ser madre, ¿qué cree? Tienen que entrar a otra iglesia católica. Y cuando quieren ir al pesebre, al lugar donde Jesús nace, ¿sabe qué? Tienen que entrar a otra iglesia católica, porque todos los lugares santos y sagrados de la historia de la salvación, ¿sabe dónde están? En la iglesia católica. ¿Y sabe quiénes cuidan los lugares sagrados? Si usted conoce un protestante que ya fue a Tierra Santa, pregúntele, oye, ¿y quién cuida el Santo Sepulcro? Y le va a decir, unos padres franciscanos. ¿Y por qué no lo están cuidando tus hermanos del sábado? Porque a ellos ni los pelan allá. Y por eso se dedican a perseguir a los del domingo por acá. ¿Se da cuenta? Todos los lugares santos, sagrados que habla la Biblia están bajo el cuidado de sacerdotes católicos. Todos los lugares. San Pablo, el otro que también dejó el sábado y se fue para el domingo. ¿Sabe usted dónde está sepultado? En la catedral de San Pablo Extramuros. Tiene su catedral y ahí en el altar también está sepultado. Y eso no lo dice la Iglesia Católica, lo dice los arqueólogos, los geólogos, los estudiosos de la historia. Ellos aseguran que San Pablo está sepultado ahí. Los dos pilares grandes del cristianismo, San Pedro y San Pablo, los dos en iglesias católicas. Así es que, hermano, usted sabrá si sigue creyendo que allá son los verdaderos, cuando nosotros tenemos no solamente, ¿verdad?, lo que estamos predicando de la Biblia, sino todo lo que estoy tratando de explicarles. Amén. Ahora bien, ponga atención a lo que voy a decir. Nosotros somos una iglesia con cimiento, ¿verdad? Los apóstoles, donde el que encabeza a los apóstoles es Pedro, y para nosotros Pedro es el primer papa que tuvo la iglesia cristiana, la iglesia católica. Pedro. ¿Y dónde dice la Biblia? Es que no está en la Biblia. Ay, si no lo dice la Biblia, no lo creo. No lo creas. Oye, esa es la diferencia con los católicos y los que no son católicos. San Juan, al final de su evangelio, dice algo. Mire cómo dice San Juan al final de su evangelio. Es el capítulo 21, en el verso 25. San Juan capítulo 21, verso 25. Amén. Dice, Jesús hizo muchas otras cosas que si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Palabra del Señor. Pregunto, ¿todo lo que dijo Jesús, todo lo que hizo Jesús, está en la Biblia? No. San Juan dice, si todo lo que dijo, si todo lo que hizo Jesús estuviera en la Biblia, no cabría, porque hay otras muchas cosas. Hay otras muchas cosas que Jesús dijo, que Jesús hizo y no están en la... Esa es la diferencia con los que no son católicos. Los que no son católicos solo creen en ¿qué? Si no dice la Biblia, lo creo. Oye, hay muchas cosas que la Biblia no dice, pero que Jesús dijo, hizo. Pero ustedes, ¿cómo saben que Jesús dijo eso? Porque nosotros somos una iglesia que está enchufada desde Cristo hasta nuestro tiempo. Oiga, esto es interesante. Somos una iglesia de
tradición apostólica. A ver, pregunto, ¿cómo se llama hoy el Papa de la Iglesia Cristiana Católica? ¿Cómo se llama? El Papa actual, ¿cómo se llama? Francisco. ¿Y el anterior al Papa Francisco? No, ustedes ya me eliminaron a uno. Benedicto XVI, que está vivo. Es el Papa emérito, Benedicto XVI. ¿Y por qué 16? ¿Porque es el número que le gustó? ¿Por qué 16? Porque a lo largo de la historia hemos tenido 16 que se han llamado Benedicto. Fíjese, antes que él hubo 15, él es el 16, por eso el número 16. Muy bien, ahora antes de Benedicto XVI, ahora sí, San Juan Pablo II. Muy bien, y antes de San Juan Pablo II, ¿están desenchufados ustedes o qué les? Oiga, si son católicos acá. No me haya yo equivocado y me vine a meter con los del sábado. ¿Me vayan a querer también empujar y echar al barranco? Juan Pablo I. Muy bien. Y antes de Juan Pablo I, ya los mariachis callaron, ¿se da cuenta? Pablo VI. Y antes de Pablo VI, Juan 23. Y antes de Juan 23, 22. Pío XII. Y antes de Pío XII, Pío. No. Antes de Pío XII, León XIII. Oye, y si le sigo, ¿sabes a quién voy a llegar? A Pedro. ¿Y quién cree que puso a Pedro? Jesús. Somos la única iglesia cristiana que está enchufada desde Cristo hasta nuestra época. Por eso nosotros, aparte de creer en la Biblia es la primera y principal fuente de revelación, pero aparte de la Biblia tenemos la tradición apostólica, 2000 años de historia. ¿Y usted quiere conocer cuál es esa tradición? Oiga, no tengo mucho tiempo, pero mire, usted quiere conocer esa tradición de 2000 años. Aquí está, Catecismo de la Iglesia Católica. Toda nuestra doctrina católica, aquí está, 2000 años. Pero sin la Biblia no. Es que usted solo se queda en la Biblia. Y también San Pablo, otra vez San Pablo, en la carta a los tesalonicenses. Vámonos a la carta a los tesalonicenses. Vamos a ver si la encontramos. Quiero decirle que todo lo que estoy predicando no es algo que yo ya traía preparado. Estoy, por gracia de Dios, ¿verdad?, llevando el tema de una manera libre para que vayamos juntos escudriñando en la Sagrada Escritura. Ahora, ponga atención a lo que dice Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Repito, segunda carta a tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Amén. Miren lo que dice San Pablo a los cristianos. Por eso, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos, de palabra o por carta. Palabra de Dios. Dice San Pablo, guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos. De dos maneras. ¿Cuáles son las dos maneras en las que se transmitió desde el principio la fe de la iglesia? ¿Cuáles fueron las dos maneras? Una fue de palabra, o sea, de manera oral. Y la otra fue lo que está escrito. Por escritura, por la palabra de Dios, pero también de manera oral. Por ejemplo, acabo de decir
que San Pedro está enterrado en la Basílica de San Pedro, en la tumba, ahí está la tumba y ahí está el altar donde celebra el Papa Francisco. Y si usted me dice, ¿dónde está en la Biblia? No, eso no está en la Biblia. Ay, entonces no lo creo. No lo creas, pero cuando quieras visitar la tumba de Pedro tienes que ir allá. Aunque no lo creas, tienes que entrar a una iglesia católica. Y si un día quieres ir a visitar la tumba de Pablo, ¿qué crees? Tienes que entrar a la iglesia católica. Y si quieres ir a Tierra Santa y visitar el Santo Sepulcro, tienes que entrar a una iglesia católica. ¿Y dónde dice la Biblia que está en la iglesia? No, es que ahí no lo dice la Biblia, pero no nos dice la tradición. Por eso el ser católico es una riqueza muy grande. El ser católico es tener la revelación completa. Los hermanos no católicos solo tienen parte de la revelación, mientras que nosotros los católicos tenemos toda la revelación. Por eso dejamos el sábado y ahora somos cristianos del domingo y celebramos la fracción del pan. ¿Se da cuenta la diferencia? Porque nosotros ya avanzamos 2000 años, mientras que los otros grupitos, mucho, 500 años. Y ya van a empezar hasta a desaparecer. Ya ven los de la luz del mundo, ya se les está hundiendo el barco. Entonces, hermanos, el ser católico es una riqueza muy grande que tenemos que darle gracias a Dios por eso. Amén. Ahora bien, ya para terminar, ¿quién le puso a Simón el nombre de Pedro? Jesús. Eso quiere decir que Jesús se compromete a que Pedro sea esa piedra sobre la cual va a edificar su iglesia. Dijo Jesús, mi iglesia. Y cuando yo digo, les presento a mi esposa, ¿qué quiere decir? ¿Que tengo muchas? ¿O que nada más es una? Es una. La iglesia es una. Por eso Jesús, de las barcas que había, miren, ahí había muchas barcas. Estaba la barca pentecostal, la barca evangélica, la barca sabática, la barca de pare de sufrir, la barca de la luz del mundo, pero de todas escogió solo la barca de ¿quién? Y en esa barca dijo Jesús, voy a edificar mi iglesia. Y otra cosa, las fuerzas, ¿cómo dijo Jesús? Y las fuerzas del infierno no van a poder vencerla. Las fuerzas del infierno no van a poder vencerla. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es la iglesia más atacada en el mundo? ¿Cuál es la iglesia que el diablo quiere destruir? ¿Y por qué creen? Sencillo, porque es la de Cristo. El diablo no quiere destruir todas las iglesias, no, solo quiere destruir una, la que edificó ¿quién? Pero ¿va a poder o no va a poder vencerla? ¿Y por qué no va a poder vencerla? Porque Jesús dijo, no podrá vencerla. Por eso Napoleón decía, imperios caen, imperios se levantan, solo la iglesia permanece. La iglesia católica aquí va a estar. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, porque Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Y por eso la iglesia está aquí. Cada vez menos, sí. Entonces la iglesia va a desaparecer. No, solo se van los que se nos han muerto como auticos. ¿Pero por qué se nos han muerto tantos? Porque se quedaban. Por eso cuando, ay, yo antes era católica, sí, viejita esta, pero te dormías, por eso te largaste sola con los del sábado otra vez. Ibas a roncar, a echar tu coyote a la iglesia y mira ahora dónde estás. Entonces no digas que cuando eras católica. Entonces, hermano, hoy hemos aprendido esto, ¿verdad? Jesús le dijo a Pedro claramente, ¿verdad? A ti te doy, ¿qué cosa le dio? Las llaves del reino de los cielos. ¿Las llaves de dónde? ¿Quién tiene llaves del cielo?
Pedro. ¿Y quién es el sucesor hoy de Pedro? El Papa Francisco. Dicen por ahí unos hermanos: nosotros vamos a ir con todo y zapatos. ¿Y por dónde van a entrar si no tienen llave? Se van a quedar afuera y van a tener que cantar la posada a ver si les abren. Porque el único que tiene llaves es Pedro. Porque el que tiene las llaves está al mando de la Iglesia Católica, la iglesia que fundó Cristo. Alguien dice: nos metemos por la ventana. Jesús dice en su palabra que los que entran por la ventana son bandidos, son ladrones. Solo hay que entrar por la puerta, y las llaves de la puerta, ¿quién las tiene? Pedro. Así es que vénganse y fórmense aquí, porque no va a haber otra puerta para entrar más que la puerta que abre la barca de Pedro, la que nos lleva del suelo al... Por eso la iglesia es sacramento del reino, que transporta a los hijos de Dios del suelo al cielo. Te doy las llaves del cielo. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que le dio autoridad. ¿Qué cosa le dio? Las llaves quiere decir autoridad. Nos los explica el profeta Isaías. Último texto que les comparto. Último texto que leemos. Isaías. En el capítulo 22. Versículo 22. Vamos a ver qué quiere decir las llaves. Isaías capítulo 22, versículo 22. Amén. Le colocaré tu banda y le traspasaré tus poderes, y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar. Cuando él cierre, nadie podrá abrir. Lo meteré como un clavo en un muro resistente, y su puesto le dará fama a la familia de su padre. Palabra de Dios. Oiga lo que dice el profeta Isaías: le colocaré mi banda. ¿A quién se le coloca la banda? A un embajador. Un ejemplo: cuando llega un embajador, un representante de una nación, ¿verdad? Acaba de llegar, por ejemplo, a México, el embajador nuevo de Estados Unidos, y le colocaron la banda. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que él representa a Estados Unidos en México. Ahora bien, dice que aquel al que le coloquen la banda es el que va a representar a Dios en la tierra, a Jesús en la tierra. Le colocaré mi banda, le traspasaré mis poderes, y será para ustedes como un padre, y su puesto le dará fama, y le daré las llaves de la casa de David. ¿De quién estamos hablando? ¿A quién le dieron las llaves? A Pedro le colocaron la banda. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que él representa a Cristo en la tierra. Por eso nosotros decimos que el Papa es vicario de Cristo. ¿Qué es el Papa? Eso quiere decir el que representa a Cristo. ¿Y por qué dicen ustedes? Porque ahí dice que al que le den la llave, le colocan la banda, le traspasan los poderes, su puesto le da fama, es el hombre más famoso del mundo. ¿Saben quién es el hombre más famoso del mundo? No es el pastor, ¿verdad? Es el Papa Francisco. El hombre más conocido en todas las lenguas, en todas las naciones, es el Papa. ¿Y por qué? Porque a él le colocaron la banda. Él representa a Jesús entre los hombres. Y a él le ha dado la autoridad para atar y para desatar. Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo. Lo que desates en la tierra queda desatado en los cielos. Amén. Ahora, solo una última pregunta y con esto termino. Con todo lo que acabamos de estudiar, ¿ustedes creen que hay cierto privilegio para Pedro? ¿O es igual que los apóstoles, igual que los demás apóstoles? ¿O hay cierto privilegio para él por ser el elegido de Jesús?
¿O son iguales todos? ¿Qué dicen? A ver, hablen. ¿Iguales todos? ¿O Pedro está a la cabeza de todos? Desde luego. Esto es algo que los hermanos protestantes dicen. No, todos son iguales. Pedro no es más. Pedro es igual que todos. No y no. Y solo les regalo un texto bíblico más. Solo uno más. San Lucas. Con este terminamos. Capítulo 22. En el versículo 31. Miren lo que le dijo Jesús a Simón. San Lucas 22, 31. Amén. Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como se hace con el trigo. Palabra del Señor. Oiga, lo que le dice Jesús a Pedro, a Simón. Mira que Satanás ha pedido permiso. ¿Para qué dice que ha pedido permiso el diablo? Para sacudirlos. ¿A quiénes? A los apóstoles. ¿A quién quiere sacudir el diablo? ¿A quién va a zarandear el diablo? A los apóstoles. A todos los apóstoles. Pero sigo leyendo. Pero yo, vea lo que le dice Jesús a Pedro. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. Palabra del Señor. ¿Qué le dijo Jesús a Simón? Pero yo he rogado por ustedes. ¿Así le dijo? ¿Cómo le dijo? Yo he rogado por ti. A ver. ¿A quién va a sacudir el diablo? A todos los apóstoles. Pero Jesús va a pedir por uno, va a rogar solo por uno. ¿Por quién? ¿Y por qué por Pedro? Porque Él está al frente de todos. Porque Él es la cabeza de los apóstoles. Porque Él es el vicario de Cristo. Entonces le dice, yo voy a rogar por ti. No le dijo por todos, voy a rogar por ti, para que tu fe no se venga abajo. ¿Hay privilegios para Pedro o no hay privilegios? Oye, puedo seguir leyendo textos, muchos más. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas, cuida mis corderos. O sea, otra vez privilegios para Pedro. Ahora, ¿por qué Jesús va solo a rogar por Pedro? Se lo dice también. Fíjese lo que le dice. Con esto vamos a terminar. Yo voy a rogar por ti para que tu fe no se venga abajo. Tú, entonces, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Palabra del Señor. ¿A quién va a sacudir el diablo? A todos. ¿Por quién va a rogar Jesús? Solo por Pedro. Y cuando Pedro se reponga de la sacudida, ¿qué va a hacer Pedro? Ayudar a los demás a levantar. ¡Ánimo! El Señor está. O sea, Pedro. ¿Y por qué solo por él? Porque es el vicario, porque es el que tiene la banda, porque es el que tiene las llaves, porque es al que Jesús le prometió que iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Aplauso a nuestra iglesia! Esta es nuestra fe, la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Aplauso a la Iglesia Católica. Oiga, como que me emociono, ¿verdad? Pero cómo no, hermanos, si estamos hablando de la iglesia que fundó Cristo, no de la que sacó empujones a Jesús en sábado, no de la que sigue guardando tradiciones judías antiguas, que hasta el mismo Pablo salió de ahí para venirse a la iglesia de Cristo, a la iglesia del domingo, la que celebra la fracción del pan. Por eso nosotros nos sentimos orgullosos, de verdad muy orgullosos de ser católicos. Yo los invito a ustedes, a todos ustedes, a prepararse, a estudiar, a conocer. Oiga, si ya no queremos que muchos euticos se sigan saliendo de la iglesia muertos, si ya no queremos que muchos euticas
se nos sigan cayendo del tercer piso. Vamos a prepararnos, vamos a formarnos para conocer a profundidad nuestra fe. Y les voy a pedir un favor: cuando ustedes se preparen, quiten ese letrero que pusieron en su casa, ese letrero que dice: aquí somos católicos, no aceptamos protestantes. No, al contrario, sí aceptamos protestantes. Vengan, queremos platicar, queremos compartir nuestra fe. Y cuando usted ponga ese letrero, ¿sabe qué hacen los protestantes? Ya no se animan a tocar. Solo tocan la casa de los católicos burros, de aquellos que dicen: aquí no saben nada, aquí vamos a encontrar euticos para llevárnoslos al sábado. Mientras ustedes no se preparen, las iglesias que no son de Cristo van a seguir avanzando. Cuando ustedes conozcan la verdad, conozcan su fe católica, verán que los protestantes dejan de crecer y dejan de avanzar. ¿Se puede o no se puede? Ojalá que empecemos a tomar en serio nuestra formación. Ojalá que empecemos a tomar en serio nuestra capacitación. Lo necesitamos, hermano. Mire, nosotros desde hace ya 7 años tenemos una escuela, 8 años de formación para predicadores y laicos, líderes católicos. Hermanos que quieran ir a estudiar, prepararse, cada año nos reunimos allá en Veracruz en el mes de julio. Por ahí pueden pedir a mi esposa la información. Acaba de pasar nuestra escuela este año, respaldado este año ya por la Universidad Católica de Chiapas. La Universidad Católica, el rector de la universidad firma los diplomas de la gente que va a estudiar y que se están capacitando. Ahí nos juntamos sacerdotes, predicadores de muchas partes de la República, hasta de otros países, para preparar a los laicos que quieren defender su fe católica. Ojalá que se animen. Tenemos alumnos de aquí de Lázaro Cárdenas, de aquí de Solosuchiapa, de Bochil, muchísimos que van, de muchas parroquias, de muchos lugares. Hay hermanos que se están capacitando. Ojalá que a ustedes también les nazca el deseo de prepararse, de conocer su fe. Y vuelvo a insistir, cuando los católicos se forman, el proselitismo protestante se detiene, ya no avanzan, ya no va a haber más euticos, porque va a haber católicos defendiendo su fe. ¿Se puede o no se puede? Ojalá. Creo en verdad que es Cristo que nos hace la invitación, es Cristo que nos está llamando a que nos preparemos. Y hoy, hermanos y hermanas, nuestra iglesia necesita de católicos bien preparados, católicos que se comprometan de verdad a llevar el evangelio a sus hermanos, sobre todo a los que no conocen a Jesús. Bueno, pues ahí está la invitación.